Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida a este seminario titulado Perspectivas Internacionales de Derechos Fundamentales en Tiempos de Pandemia. Este es un seminario que se va a desarrollar el día de hoy en bloque mañana y tarde, y también el día jueves 24 en bloque de mañana y tarde, y que va a tratar en cada uno de estos paneles temas específicos relacionados con derechos fundamentales en tiempos de pandemia. Para dar inicio a este seminario, vamos a iniciar, ¿no?, con unas palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz Tagle. Profesor Pablo Ruiz Tagle es abogado por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Yale y profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta casa de estudio. Vamos a comenzar con sus palabras, luego vamos a continuar ya con el primer panel que moderará el profesor Francisco Soto, director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y a medida que se vayan incorporando nuestros copanelistas, vamos a darles también la palabra. Decano, por favor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profesora Carbonell. La verdad es que este seminario, Perspectivas Internacionales de Derechos Fundamentales en Tiempos de Pandemia, es un motivo de alegría y sobre todo de esperanza y optimismo, porque no solo la pandemia se extiende por el mundo y las malas noticias nos agobian, sino que también, hay que decirlo, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la labor universitaria, creo que a partir de la realidad que hemos vivido y el uso de las nuevas tecnologías se ha extendido de una manera que antes no conocíamos. Y hoy tenemos la oportunidad, gracias al trabajo y la dedicación de la profesora Flavia Carbonell, el equipo de la facultad, de reunirnos con universidades de Brasil, de Sudamérica, para conversar sobre este tema que es tan relevante, que es la cuestión de la afectación de los derechos fundamentales en tiempos de pandemia. El tema de la internacionalización, que alguna vez traté en un trabajo que denominé el efecto mariposa, es una realidad en nuestro planeta. Pensemos un momento en el origen de esta pandemia, que hasta donde sabemos parece un cuento de Hans Christian Andersen. Alguien come carne de murciélago en un mercado chino y poco después hay miles de muertos y millones de enfermos en el mundo entero, y vivimos en suspenso, encerrados en nuestras casas, y no sabemos hasta cuándo durará esta situación. Otras veces este efecto mariposa se produce a partir de una circunstancia más positiva. Un ex dictador chileno fue detenido en Londres y el mundo cambia para siempre cuando el sistema internacional de derechos humanos refuerza sus instituciones de garantía y justiciabilidad. Hoy nos reunimos a analizar las perspectivas internacionales de los derechos fundamentales en estos tiempos del COVID-19. Apenas se declaró la pandemia, proliferaron en nuestra casa de estudios y en todo el mundo encuentros, seminarios, estudios, todos virtuales por la pandemia,
acerca de los efectos del COVID en los contratos, la tuición de los menores, el derecho laboral, los impuestos, el empleo y muchas otras cosas, lo cual está muy bien y nuestra facultad patrocinó muchas de esas actividades. También recibimos del extranjero estudios, entre los cuales destaco el trabajo de Josep María Castellà sobre la afectación de los derechos fundamentales en tiempos de pandemia, y tuvimos intercambio sobre estas cuestiones, pero no habíamos dedicado un tiempo a el estudio de los derechos fundamentales en estos tiempos. Y sobre esta cuestión, permítanme recordar que los derechos fundamentales son una concepción doctrinaria y supone la existencia de un derecho positivo que genera condiciones de comunicabilidad, interfaz entre el derecho constitucional y los derechos humanos. No es poco frecuente encontrar en la literatura académica hoy el uso como sinónimo de expresiones como derechos humanos y derechos fundamentales o derechos constitucionales. Sin embargo, se trata de nociones que, aunque tienen puntos de conexión entre sí, no son exactamente lo mismo. Son formas de integrar el derecho positivo nacional o municipal, como se denomina en los países anglosajones, con los derechos humanos, con el ámbito internacional de la protección de los derechos de las personas. Y así adquieren los derechos fundamentales por las garantías que existen a nivel constitucional y también a nivel interamericano, europeo o mundial, una protección efectiva, y pasan a ser derechos fundamentales. La unión entre lo universal y lo local es lo propio de los derechos fundamentales. Así entonces, se entiende que existan declaraciones donde estos derechos son contenidos, tratados y también textos de derechos positivos, tales como las constituciones mismas. Y entre ellos podemos encontrar la vida, la libertad, la igualdad, la libertad de opinión, reunión y asociación, y por cierto, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de la universalización de estos derechos, la configuración de los mismos no es homogénea y responde muchas veces a las características de cada país, de manera que en ocasiones, en algún país, se reconoce con más fuerza algún derecho fundamental, como es el caso de la libertad de expresión en Estados Unidos de Norteamérica, o el derecho a portar armas, que nos resulta una curiosidad, y comparado este sistema de protección con el que existe en Europa o en los demás países americanos, resulta totalmente sorpresivo. En Chile, los derechos y garantías de las personas están ligadas al artículo 5 de nuestra Constitución, que reconoce este nexo entre los derechos constitucionales y los derechos humanos contenidos en tratados que han sido ratificados y suscritos por Chile. Pero la noción doctrinaria de derechos fundamentales solo se legitima a nivel académico a partir de 1997, una vez que se resuelve el caso de la tentación de Cristo en nuestro país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone la necesidad al Estado chileno de modificar su sistema de censura cinematográfica por ser precisamente una normativa que se oponía
a las disposiciones sobre libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica. La idea de la pandemia es algo todavía en curso, pero nosotros hemos visto cómo a partir de esta situación trágica se han restringido nuestros derechos de circulación, de locomoción, de propiedad, de intimidad. En Chile, al menos, se ha impuesto el toque de queda, se ha usado el estado de emergencia para sacar las tropas a la calle e imponer medidas que afectan ciertamente los derechos fundamentales, y sorprende un poco, al menos a este estudioso del derecho constitucional, el que no se haya discutido más, debatido más en los tribunales. Las personas mayores de 75 años se las ha obligado al confinamiento en sus casas, y también ha existido restricciones en cuanto a los hogares donde están personas mayores, imponiendo la prohibición de visitas y otras medidas extremas. Esta situación, desde el punto de vista constitucional, es nueva. Nosotros en nuestra Constitución tenemos un régimen regulado para restringir, suspender y limitar los derechos fundamentales, que se denomina regímenes de excepción constitucional. Estos regímenes de excepción constitucional no son, como algunos han querido pensar, sistemas de gobierno alternativos a la democracia constitucional contenidas en la Carta Fundamental, sino que son un sistema ordenado de restricción, limitación y suspensión, en el caso más grave, de algunos derechos fundamentales por la situación de guerra, de catástrofe, de afectación a la seguridad pública y otros bienes valiosos. Pero la salud, la verdad, la motivación de salud no ha estado presente de manera primaria en la determinación de estos estados de excepción constitucional. Y quizás sería bueno, como una propuesta inicial, conversar, y es que no convendría en Chile agregar un nuevo estado de excepción constitucional regulado ex ante en la Constitución, que señale con claridad cuáles son los poderes que tienen las autoridades de salud y el gobierno para regular, para limitar, para suspender, para restringir eventualmente determinados derechos fundamentales, porque muchas de las medidas que se han tomado a partir de esta situación de pandemia parecen excesivos. Este seminario tratará esta y otras cuestiones de la mayor importancia. El seminario surge de un convenio suscrito el año pasado por una institución universitaria de Brasil, que se propuso la idea de intercambiar experiencias en torno a lo que sucede en Chile y en Brasil sobre cuestiones que son destacables, problemáticas, tales como la cuestión de la pandemia que a todos nos embarga. Y así entonces, dos instituciones muy relevantes de la educación superior de Brasil, la Universidad del Estácio de Sá en Río de Janeiro y el Centro Universitario de Guanambi en Bahía, se han unido a nuestra casa de estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a conversar sobre estas materias. Entre todos profundizaremos cómo se han afectado los derechos fundamentales durante este periodo, y desde el programa de doctorado de Derecho, donde ha surgido esta iniciativa bajo la dirección de la profesora Flavia Carbonell, este seminario representa una oportunidad de estrechar lazos académicos entre nuestras instituciones y continuar con su sostenida política de internacionalización y de consolidación de lazos con estudiantes, con investigadores e investigadoras
de Brasil y de Chile. El seminario constará de 4 paneles en que intervendrán profesoras y profesores de Brasil y Chile, quienes abordarán temas como el acceso a la justicia en los procesos civiles y penales, el funcionamiento de las políticas públicas y la democracia constitucional, todo lo anterior específicamente tratado en torno al contexto del COVID-19. Ahora bien, al terminar, quisiera referirme a una cuestión que nos va a perseguir durante este seminario, y es que hay algo que debemos lamentar en la proximidad semántica que existe entre la lengua española y la portuguesa, porque los idiomas que tienen raíces cercanas, tales como es el caso de estas dos lenguas, producen un cierto espejismo, un engaño, donde muchas veces parece que entendiéramos más de lo que verdaderamente estamos entendiendo y proliferan, por así decirlo, los falsos amigos, las palabras parecidas que en verdad significan algo muy distinto. No todo eso sí está perdido. Lo bueno de los idiomas con raíces cercanas, como es el caso del portugués y del español, es que a veces sí hay palabras parecidas que significan lo mismo, y en eso ciertamente vamos a confiar y estaremos atentos a nuestras diferencias para entender bien lo que dicen, lo que dice uno y otro, unas y otras en este seminario. Sean entonces muy bienvenidos, o bien sean bienvenidos, y muchas gracias por su paciencia en escuchar estas palabras. Muchas gracias. Gracias, decano. Mi nombre es Francisco Soto, soy director de investigación de la facultad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al primer de los 4 paneles que vamos a desarrollar durante esta semana. Este panel tiene relación con el acceso a la justicia en tiempos de pandemia en aspectos civiles, lo impartirán, están aquí presentes Ángela Espíndola, del Centro Universitario Guanambi, de Bahía, Brasil, Flavia Carbonell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Adriano Moura, del programa de posgrados de Derecho de la Universidad Estación de Sá de Río de Janeiro. Así que sin más preámbulos, dejo a Ángela. Sí, Francisco. ¿Sí? Parece que no se desconectó, yo la había visto conectada, pero para no atrasar el panel, si les parece, puedo partir yo también y simplemente cambiamos un poquito el orden. Bien, muy buenos días a todas y a todos. En nombre del programa doctorado y de la facultad estamos contentos de poder tener este seminario para mejor, guía de lo que quisiera conversar con ustedes. He preparado una pequeña presentación que paso ahora a compartir. Me ha parecido relevante partir con algunos aspectos normativos, ¿no?, que han influido en el curso de la justicia civil chilena, ¿no?, a partir de, digamos, la pandemia y, en nuestro caso, como ya adelantaba el señor decano, ¿no?, el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Al inicio de los primeros días, digamos, ya de marzo, bueno, a partir de la primera quincena de marzo, el Pleno de la Corte Suprema dictó ciertos actos para comenzar a regular el teletrabajo y una nueva modalidad de trabajo de los tribunales de justicia,
¿no?, a través de lo que nosotros conocemos, ¿no?, actas, ¿no?, o autos acordados. Paralelamente se iban dictando por parte del gobierno una serie de instrucciones y medidas, ¿no?, para afrontar este estado de pandemia, y específicamente por el Ministerio de Salud. Ya el día 18 de marzo se dicta, ¿no?, se declara estado de excepción constitucional por 90 días, que ha sido posteriormente prorrogado por otras 2 veces 90 días por los decretos supremos ahí en referencia, y desde el punto de vista ya legislativo, y en lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, el 2 de abril de 2020 se publicó la ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, audiencias y actuaciones judiciales, ¿no?, precisamente por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. A partir de esta ley, se dictó por nuestra Corte Suprema un acta, un auto acordado, que recoge los principios rectores, ¿no?, y también las reglas de esta ley 21.226. También una cuestión de contexto para quienes no conozcan nuestro procedimiento civil. El procedimiento civil chileno es un procedimiento fundamentalmente escrito, ¿no?, cuya regulación base, el Código de Procedimiento Civil, data de 1902. Sin embargo, ya a partir del año 2004 aproximadamente comienzan a hacerse intentos, ¿no?, para reformar la justicia civil, ¿no?, en una dirección similar a la reforma de la justicia penal que se concretó en el Código Procesal Penal del año 2000, y el año 2012 y luego el 2014 se presentaron proyectos de nuevo Código Procesal Civil. Esto es una discusión importante en Chile, ¿no?, la reforma a la justicia civil, ¿no?, pero lamentablemente en agosto de este año el ministro de Justicia dijo que esta propuesta debiese verse todavía postergada, ¿no? Entonces, un debate, nuestra reforma a la justicia civil durante los últimos ya 12, más o menos 12 años, sin que esto se haya concretado. También es importante, por lo que diré a continuación, en el contexto del proceso civil chileno y de la pandemia, ¿no?, una ley que estableció la tramitación digital de los procedimientos judiciales, que se conoce como Ley de Tramitación Electrónica, que está vigente desde el año 2016 y que sustituyó los expedientes en papel físico, ¿no?, estos que eran cosidos hasta antes de ese año, y que ahora, ¿no?, todo debe presentarse a través de un sistema digital de tramitación en línea. Y finalmente, dentro del contexto del proceso civil chileno, aquí yo estoy hablando de justicia civil o de proceso civil en sentido estricto, ¿no?, dado que nuestra justicia penal, ya adelantado, fue reformada el año 2000 y no cabe dentro del concepto de proceso civil, pero además, ¿no?, el año 2004 y el año 2008 respectivamente se modificó la justicia de familia y la justicia laboral, ¿no?, y siguieron estas dos materias desde el punto de vista procesal un camino similar, ¿no?, a lo que había acontecido con el proceso penal. Se les llama, de hecho, procesos reformados, pese a que la reforma ya tiene muchos años. Desde el punto de vista de las principales disposiciones de la ley 21.226, ¿no?, que
adopta ciertas medidas para la justicia en general en tiempos de pandemia, pareciese ser que van a tener mayor importancia, ¿no?, las siguientes disposiciones, ¿no? Algunas de ellas, como veremos, impactan en los derechos fundamentales, particularmente en el derecho de acceso a la justicia, ¿no?, de los chilenos y chilenas en esta época. En primer lugar, es importante como disposición para lo que ha ocurrido en los procesos civiles, la suspensión, ¿no?, de los términos probatorios, ¿no? Tanto aquellos que hubiesen estado corriendo en curso, ¿no?, como aquellos que debiesen haberse iniciado durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿no? Por intermedio de esta ley, ellos se suspenden, ¿no?, pese a que, como he indicado, no, el proceso civil es un proceso escrito, ¿no?, pero se suspende en general el término probatorio, ¿no?, y también todas, entonces, la rendición de estos medios probatorios. En segundo lugar, ya, esto no tiene un impacto directo, quizás uno podría pensar con derechos fundamentales, pero se dicta esta regla general de interrupción de la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda. En Chile se entendía, ¿no?, que la prescripción se ve interrumpida, en cambio, ¿no?, como regla general, hay un par de fallos excepcionales, ¿no?, con la notificación de la misma, ¿no? Y esto hasta un plazo, o sea, bajo la condición de que se pueda notificar la demanda, ¿no?, en un plazo amplio luego del cese del estado de excepción constitucional. Y por último, ¿no?, también hay una posibilidad para las partes o intervinientes de solicitar la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, tratándose de procedimientos judiciales que se tramiten ante cortes de apelaciones o ante nuestra Corte Suprema, alegando impedimentos, ¿no?, que se generen a partir de este estado de emergencia sanitaria. Dentro ahora de la regulación propia de nuestra Corte Suprema, ¿no?, quisiera destacar las siguientes reglas. Esta acta, ¿no?, que es una regulación para el mejor funcionamiento de los tribunales de justicia en nuestro país, ¿no?, y que se denomina, digamos, la potestad para dictar autos acordados. Podemos después hablar sobre el origen de la misma, ¿no? Prevé la continuidad del servicio judicial durante el estado de excepción constitucional en la medida de lo posible, enfatizando, ¿no?, por lo menos en línea de principio, continuar con altos estándares de calidad, acceso a la justicia y protección efectiva a los derechos fundamentales de todas las personas. Recalca también el resguardo de la salud y la vida, tanto de los funcionarios del Poder Judicial como de los usuarios de los servicios de administración de justicia, y realiza una especial mención a las personas en situación de vulnerabilidad que pudiesen verse expuestas a un mayor riesgo de afectación de sus derechos, ¿no?, o de acceso a sistemas de protección en general. Identifica quiénes serían, a modo ejemplar, estos grupos de riesgo, incluyendo, ¿no?, personas privadas de libertad o sujetas al control especial de la autoridad, adultos mayores, mujeres, especialmente, ¿no?, las víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en conformidad a las circunstancias especiales que se encuentren, que podrían sufrir algún tipo de violencia, y también los trabajadores exonerados. Incluso esta acta lo que hace,
¿no? Veremos si se cumple o no, es fijar principios rectores: protección de la vida y salud pública nuevamente, acceso a la justicia, transparencia y continuidad del servicio judicial, resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, habiendo ya definido vulnerabilidad, debido proceso, ¿no? Que solamente se encuentra definido en términos amplios en el acta, bueno, y también podríamos decir a nivel constitucional, ¿no? No se usa de hecho esta expresión en nuestra Constitución, sino que es una reconstrucción dogmática y jurisprudencial a partir de cierta manera de regular la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ¿no? Consagrada en el artículo 19, número 3, ¿no? Y que tiene varios incisos que se entienden comprensivos del debido proceso, y utilización de medios electrónicos, ¿no? Respecto de este último punto, ¿no? Se indica que se privilegiará su utilización flexible, actualizada y oportuna, siempre y cuando no constituya nuevamente un obstáculo al ejercicio de estos principios básicos, derechos básicos antes señalados. Muy también rápidamente, para dar este panorama y hacer un par de acotaciones sobre cómo ha funcionado o cuál es la percepción que se tiene sobre el funcionamiento del sistema de justicia civil en sentido estricto durante la pandemia. Se estableció directamente el sistema de teletrabajo, ¿no? Generalizado, uno podría decir, en el Poder Judicial, ¿no? Se también estableció que los tribunales debiesen priorizar y concentrar su trabajo en aquellas materias más estrechamente vinculadas a la situación de emergencia, ¿no? Esto quiere decir que también los tribunales tienen la capacidad de reorganizar sus labores en función de la situación de emergencia y de priorizar causas para atender. Y, como ya había dicho, la posibilidad de alegar entorpecimiento y la suspensión de plazos para determinadas actuaciones o diligencias. Las Cortes de Apelaciones también, desde el punto de vista de ciertas materias, tienen la posibilidad de reorganizar las labores, ¿no? Para los tribunales de su jurisdicción, ¿no? Y en especial, ¿no? Dar conocimiento rápido y prioritario a medidas como solicitud de medidas cautelares urgentes por riesgo a la vida o la salud, acciones por violencia intrafamiliar o por violencia de género, acciones de amparo y de protección de derechos fundamentales, ¿no? Y en general cualquiera que pueda estar relacionada con estos últimos. Y en especial relevancia se le ha dado a esta disposición que está también en la ley y que dice que no se podrán decretar diligencias ni actuaciones que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, salvo que se requiera la actuación urgente del Poder Judicial. Aquí se precisa, ¿no?, que indefensión se entiende en el sentido de no cumplimiento de normas del debido proceso y, en particular, falta de bilateralidad, falta de contradictoriedad, ¿no?, problemas en la apreciación de la prueba, ¿no?, dificultades para ejercer el impulso procesal de las partes y publicidad. Se ponen a modo ejemplar estos principios que integrarían el debido proceso y cuya vulneración podría causar indefensión. Como norma general, no se suspendieron las audiencias de ninguno de estos juzgados de letras, de competencia en materia de familia, del trabajo, tampoco los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal, que eso va a ser objeto de una ponencia en otro de los paneles, ¿ya?
porque la propia ley facultaba a la Corte Suprema para realizar, ¿no?, una suspensión general, pero esta facultad no fue ejercitada y se consigna esta decisión en la referida acta. Esto hizo, y las cuestiones y los principios anteriores, que quedase entregado prácticamente a cada corte de apelaciones y a cada tribunal la posibilidad de reorganizar sus labores, teniendo a la vista, ¿no?, esta función preferente, ¿no?, la realización de actuaciones que se consideren urgentes, y teniendo a la vista también, ¿no?, la posibilidad de suspender y no realizar diligencias, ¿no?, que pudiesen causar indefensión en los términos antes referidos. ¿Cómo ha funcionado la justicia civil? La verdad es que hay pocos datos duros, si se me permite la expresión, y hay información y columnas de opinión y percepción general de los abogados, pero hay pocos datos, ¿no?, duros. Uno podría decir, los únicos que yo encontré para esta presentación es un informe que no tiene un mes todavía sobre justicia civil chilena en tiempos de pandemia, elaborado por el juez del 22º Juzgado Civil de Santiago, Pedro García Muñoz. Lo que hace este informe es, en primer lugar, comparar, ¿no?, el número de causas con promedio, ¿no?, de conocimiento de los juzgados civiles en años anteriores, y luego ver cuántas de ellas se vieron afectadas, ¿no?, por ejemplo, por suspensiones o, por ejemplo, por la suspensión específica ahora de los términos probatorios. Un primer punto es, más o menos, identificar cuál es la composición de las causas civiles que se conocen en nuestro país. Y para saltarnos, digamos, el detalle, este estudio arroja que se conocen aproximadamente 2 millones de causas anuales, y el 43% de ellas corresponde a procedimientos de ejecutivos, ¿no?, de ejecución forzosa del cumplimiento de obligaciones. El 43% siguiente a procedimientos de gestiones preparatorias. Muchas de estas son gestiones preparatorias precisamente de la vía ejecutiva, de esta ejecución forzosa, ¿no?, y otros porcentajes muy menores son correspondientes a procedimientos ordinarios, a procedimientos voluntarios, ¿no?, que no requieren contradicción de parte, y a procedimientos sumarios. Lo importante, yo diría, es que esto es una cuestión que ya se sabía, ¿no?, que un gran porcentaje del total de estas causas, ¿no?, sobre todo de procedimientos ejecutivos y de gestiones preparatorias, son, ¿no?, o pertenecen a la categoría del retail, ¿no?, o se consideran pasivas, ¿ya? Y eso hace a este juez poner en perspectiva ahora, ¿no?, a situación de pandemia con estas categorías, ¿no? ¿Cuáles son las causas masivas y no masivas, ¿no?, del primer semestre del 2020 versus, ¿no?, y aquí hay un error, perdón, en la lámina, y el primer semestre del 2019, ¿no? Y básicamente lo que demuestra es que se redujo, ¿no?, en general el ingreso de causas a tribunales civiles en un 50%, ¿no?, lo que corresponde a una disminución del 57,8% en causas masivas. ¿Cuáles son las razones? Bueno, entre otras, ¿no?, las medidas de cuarentena decretadas, ¿no?, por esta situación de pandemia, pero también, ¿no?, el aumento de morosidad, tanto con bancos como con estas empresas de retail, y un aumento significativo de la cesantía, cuyas cifras oficiales al día de hoy son un 13%, oficiales digo, porque también hay discusión al respecto.
Y las conclusiones a las que llega este juez es que, ¿no?, los efectos de las medidas de suspensión legislativas, ¿no?, y de las medidas de regulación del trabajo de la justicia civil por parte de la Corte Suprema no han sido ni cuantitativa, ¿no?, ni tampoco cualitativamente tan relevantes. La suspensión de términos probatorios, ¿no?, es un porcentaje bastante menor del universo total de causas, ¿ya? Y por otra parte, dado que nosotros ya contábamos con tramitación electrónica en general, ¿no?, se ha podido, dice este juez, seguir el curso de las causas y requerir, por ejemplo, que se dicte sentencia en aquellas en que la decisión final estuviese pendiente. Incluso nuestro sistema de tramitación civil para efectos de registro ha incorporado una nueva nomenclatura que se denomina suspensión por contingencia para poder luego entonces elaborar estas estadísticas. Han habido otras iniciativas y propuestas. En curso está una mesa de trabajo conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Corte Suprema para elaborar un plan de acciones que puedan enfrentar esta futura normalidad en el ámbito de la justicia ampliamente considerada, pero desde ya, como pueden quizás ustedes prever, se espera una sobrecarga y congestión de la administración de justicia, dadas las suspensiones y prórrogas de plazos en procesos judiciales durante la pandemia. Actualmente, ¿no?, con fecha 7 de septiembre, la Corte Suprema se pronunció sobre un trámite un proyecto de ley en trámite que intenta adoptar ulteriores medidas, especialmente en el ámbito de la justicia ahora laboral, y ha estado también pendiente de hacer propuestas la Asociación Nacional de Magistrados, ¿no?, como propuestas que tiendan a facilitar las notificaciones, ¿no?, a fijar días y horas determinados para audiencia, para evitar también desde el punto de vista ahora de los que administran justicia una sobrecarga en audiencia. Han sugerido emplear de manera real y no formal la conciliación en materia civil, que en general en nuestro país, pese a ser obligatoria, ¿no?, se usa de manera más bien formal para dar cumplimiento a un requisito legal, entre otras medidas. La pregunta que subsiste, ¿no?, y para ir finalizando, es si, ¿no?, se ha respetado, ¿no?, este derecho de acceso a la justicia, se han respetado los principios del debido proceso, ¿no?, durante los tiempos de pandemia referidos precisamente a la justicia civil, ¿no? Si digamos, ha habido debida administración de justicia y debido proceso a través de medios electrónicos. No se ha planteado en materia civil, lo que sí se ha planteado en materia penal, ¿no?, sobre la realización de audiencias virtuales como posible infracción al principio de la inmediación, pero sí se han constatado, ¿no?, brechas tecnológicas, ¿no?, que han generado quizás desigualdad en esta manera de acceder a la justicia, ¿no? Así, por ejemplo, se ha indicado por la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, ¿no?, que no ha habido, al parecer, problemas en las audiencias en Corte de Apelaciones con abogados, sino que ellas han funcionado bastante bien e incluso han traído ciertos beneficios, como superar problemas de desplazamiento a la Corte respectiva, lo mismo con la Corte Suprema, y también ha alivianado costos. Sin embargo, las dificultades siguen, al parecer, recayendo en personas de escasos recursos, sin internet
y que carecen de habilidades tecnológicas para unirse a esta nueva justicia en línea. Salvo las estadísticas presentadas en este informe muy reciente, no existen datos públicos, ¿no?, a los que se pueda acceder fácilmente para hacer el contraste, pero parece ser que la percepción de los abogados es que el sistema no ha funcionado bien, ha funcionado mal, ¿no?, tanto por abogados de libre ejercicio de la profesión como por abogados que atienden las corporaciones de asistencia judiciales que proveen de asistencia jurídica a personas que no pueden pagar directamente un abogado. Problemas, por ejemplo, con las notificaciones, ¿no?, de demandas o de determinadas actuaciones, ¿no?, judiciales, ¿no? Se ha dado en el ámbito de la Corporación de Asistencia Judicial una paradoja de que las demandas ingresadas antes del estado de excepción no se notifican, aduciendo que en ciertas jurisdicciones no hay un link para realizar la audiencia virtual posterior, pero, ¿no?, paradójicamente sí se han notificado y sí han seguido un curso más expedito aquellas que han ingresado después al sistema judicial. Por otra parte, el hecho de erradicar, ¿no?, en las cortes de apelaciones y también en los tribunales cierta flexibilidad y facultades para reorganizar el trabajo, para priorizar, ¿no?, ha redundado en una disparidad completa de criterios entre tribunales, por ejemplo, criterios para autorizar mandatos judiciales. En ciertas jurisdicciones se sigue exigiendo concurrir a la notaría, en otros se autoriza poder de manera virtual, ¿no? En otros casos, cuando el tribunal está abierto con servicios mínimos, se puede concurrir a ratificar el mandato ante el tribunal. Entonces hay un funcionamiento muy diverso, muy disperso también en los tribunales, sobre todo los tribunales de instancia, y la acumulación de causas parece que es un hecho, pese a los datos más positivos del informe en cuestión. Como conclusión final, y espero no haberme extendido demasiado, no es claro entonces que a partir de estas medidas y dadas por el legislador y por nuestra Corte Suprema, ¿no?, a las que se suman las que adopta autónomamente cada tribunal, se esté protegiendo a las personas vulnerables, ni se esté garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Es cierto en cualquier caso que una situación como esta no era anticipable, ¿no?, y que seguramente lo que hay que hacer es, a partir de cómo ha funcionado y del levantamiento de estos problemas, proyectar, ¿no?, un mejor funcionamiento de la justicia, ¿no?, si es que, esperemos que no, tuviésemos una situación similar. Muchas gracias. Gracias, profesora Carbonell. Ahora dejo con la palabra al profesor Adriano Moura, de la Universidad de Estación de Sá de Río Janeiro. Olá, buenos días. ¿Están escuchando? Sí, muy bien. En primer lugar, agradezco la oportunidad de estar participando de este evento. Y aquí hablo de Río de Janeiro, Brasil, de la Universidad de Estácio de Sá, de nuestro programa de pós-graduación en Derecho, nuestro posgrado de Derecho, y conto también con la presencia de nuestro coordinador, profesor Carlos Eduardo Japiaçu, y de nuestro profesor también, Fábio Correa de Souza, y de la profesora Ana Lúcia Ferreira. Y pregunto a los organizadores si debo hablar en portugués para no gastarlos con este portuñol, ¿no?, que estoy aquí intentando hablar. Y no sé si sigo en portugués, como prefieres, o se le escucha muy bien, pero... ¿Sí? Se le escucha muy bien, se le entiende todo, pero si quiere hablar en portugués, ¿no? No, entonces yo encamino por aquí, claro. Yo creo que es mejor
para todos que estão assistindo, e em caso de alguma dúvida especial, eu posso esclarecer al final el punto. Bueno, este tema es un tema muy sensible para nosotros aquí en Brasil también. Claro, vimos un impacto muy grande con este acontecimiento de la pandemia, y como estaba asistindo a la fala de la profesora Flávia Carbonell, los impactos son muy similares, ¿no? En nuestro país, en especial con la temática del acceso a la justicia, del impacto formal en los números de procesos nuevos, ¿no? El impacto formal en el acceso a la justicia en los tribunales, do ponto de vista de su funcionamento físico, uma vez que tuvimos muitos tribunales em Brasil, em las diferentes cidades e nossas províncias cerradas por bom tempo, e retomamos praticamente agora em julho, com a abertura física destes edifícios, dessas repartições específicas para o cuidado da justiça no Brasil. Pero temos em Brasil uma realidade pouco distinta, porque nossos processos judiciais, em sua grande maioria, já estavam tramitando em espaço eletrônico. Já estamos com regulamento e funcionamento muito efetivo do processo civil eletrônico, do processo eletrônico como todo em Brasil. Claro que em algumas cidades, algumas províncias, temos tamanho significativo de processos físicos, e claro, neste caso, tivemos retraso muito grande por este aspecto, pero me impressionou bastante também os números apresentados pela professora Flávia, e claro, percebemos que é uma realidade, impacto muito grande, e uma sensibilidade muito especial que temos que ter para as funções essenciais à justiça e para o próprio poder judicial aqui em Brasil. Pero antes de mais nada, uma divisão, uma explicação. O poder judicial em Brasil tem uma divisão pouco distinta por competências, não? Temos a justiça federal, temos justiças estaduais de nossas províncias, e não temos sistema de justiça a las cidades. Então, do que pude aqui falar pouco e contribuir com todos, é que o acesso a los processos judiciais também diminuíram pouco no primeiro momento da pandemia, pero a tramitação interna de los tribunales, de las pessoas que trabalham com estes processos, se acelerou bastante. Tivemos processamento muito interessante e muito grande dos processos judiciais por parte dos magistrados, por parte dos demais operadores que prestam auxílio muito grande a los magistrados, e mesmo com os plazos suspensos, mesmo com os advogados não acessando fisicamente a los prédios da justiça, tivemos andamento, uma celeridade processual interessante principalmente os processos de natureza civil e de natureza de direito empresarial. Isto se explica porque o movimento do dia, o movimento cotidiano de acesso físico e também da tramitação eletrônica dos processos acaba que retrasa pouco o trabalho burocrático, o trabalho administrativo das unidades judiciais em nosso país. E com este trabalho, com este acesso tanto quanto diminuto, os empregados da justiça, os magistrados, tiveram tempo mais grande, eu creio que para poder dar conta de responder e de poder processar numa velocidade mais grande a estes temas. Preciso explicar também que o acesso à justiça em Brasil tem sistema de acessibilidade praticamente nas grandes cidades e algumas de outras cidades regionais, de plantão judiciário, de acesso 24 horas para os temas mais urgentes, né? As emergências.
Entonces, este aspecto también sí quedó funcionando relativamente bien durante este periodo. Y los principales asuntos que se quedaron judicializados, sin duda, en nuestro país, son el acceso a la salud, ¿no? Tenemos un sistema único de salud en Brasil, gratuito por el poder público, que es suplementado por un sistema de salud privado. Y claro, tuvimos, como en muchas otras partes del mundo, un uso muy grande de ese sistema y una incapacidad de ciudades, de provincias, en administrar los hospitales dedicados a la pandemia de COVID, a destinar recursos de manera eficiente para tratar de estos temas y, más específicamente, de acatar las órdenes judiciales de tratamiento de remoción de un enfermo de un espacio para otro. Y para más allá, tuvimos también en algunas grandes ciudades, aquí en Rio de Janeiro, por ejemplo, problemas serísimos de corrupción y de casos literalmente de policía a respecto de la gestión de la salud en Brasil. Entonces, estos temas se quedaron judicializados también con un componente muy grande acerca de una incompatibilidad de decisões do poder executivo, legislativo e do próprio judicial, do próprio poder judicial, perdão, em Brasil. Principalmente em los meses iniciais da pandemia, tivemos um embate político, pero de natureza administrativa, com consequências administrativas muito sensíveis em nosso país. Esta polarização política sobre o que fazer, o que não fazer, o momento de fazer e de tomar determinadas medidas, trouxeram prejuízo muito grande para o tratamento da pandemia e, claro, também acabaram por refletir uma judicialização, acesso à justiça específico, que em caso de Brasil, nós não temos modelo de justiça administrativa propriamente dito, e se pode ascender ao poder judicial para se reclamar de tudo, né? Teremos uma disponibilidade do poder judicial diferentemente de outros países, com espaços e instâncias de justiça efetivamente administrativa. Então, em nossos casos, a Corte Suprema de Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em ou dois ou três importantes momentos, teve que intervir, provocado, obviamente, seja por instâncias recursais ou por competências originárias do próprio Supremo Tribunal Federal, e intentar, como está intentando, incluso esta semana, agora mesmo, um outro problema que temos em relação ao meio ambiente, das queimadas, em las florestas e tudo mais, intentar promover uma solução pouco mais consensual, pouco mais conversada, dialogada entre os poderes, entre os atores que estão especificamente atuando. Isto remonta também a outro ponto, né? A pandemia acabou por promover em Brasil uma maior atenção de todos para a possibilidade da consensualidade e por la necessidade da consensualidade nestes temas mais complexos, com muitíssimas variáveis, né? E que está tão polarizado em los discursos, em las pessoas que têm a possibilidade de poner a decisão, seja judicial, seja administrativa, do poder executivo ou mesmo legislativo, em temas como, por exemplo, que tipo de auxílio se pode ofertar à população mais vulnerável, por quanto tempo este auxílio se queda, e a reboque disto, né, temos também problema muito interessante com os contratos privados entre as partes, os contratos imobiliários, os contratos de pagamentos ou de parcelamentos ao futuro, algumas experiências muito interessantes acerca de lo que podemos chamar de
caso fortuito ou força mais grande, né, a respeito da impossibilidade ou dificuldade de cumprimento de contratos, também estão judicializados, também quedaram enviados ao Poder Judicial. E teremos decisões judiciais, por exemplo, dispondo que em grandes estabelecimentos comerciais, as tiendas não têm que pagar um valor que normalmente pagavam para ali trabalhar e comercializar seus produtos, como, por exemplo, determinados valores tarifados como de publicidade, como de manutenção e limpeza, uma vez que estes estabelecimentos se quedaram cerrados hasta bem pouco tempo, né? Então, o tema do direito privado, dos contratos entre as pessoas, dos contratos entre os bancos, né, os agentes financiadores de veículos, de imóveis, estão também com um nível muito grande de judicialização em nosso país. E interessante notar que quando eu estou aqui falando de consenso, estou falando necessariamente não só do consenso que se pode fazer no Poder Judicial, da mediação, da conciliação, que em Brasil temos, né, como um momento muito aqui interessante de nosso rito processal, mas também de iniciativas do próprio setor privado, da própria sociedade civil e do setor privado, antecipando determinados hechos, haciendo propuestas de repactuação de encargos de financiamento, por exemplo, de prestações de pagamentos de veículos, de imóveis. O setor privado, os bancos em Brasil, por exemplo, claro, e todos, né, muito bem articulados e programados para tal, pero eles se anteciparam e começaram a abrir portas de conversação, diálogos de conversação com os mais pequenos empreendedores, os investidores e as pessoas físicas, como nós outros aqui, que teremos compromissos que, eventualmente, uma vez que nossa remuneração, dependendo de nossa atividade, se quedou prejudicada, também ofertando alguns modelos interessantes de renegociação de deudas para frente, evitando assim casos novos de judicialização. E, em meu caso, que para mais além de professor e investigador, sou também advogado, interessante é que tivemos um acréscimo muito grande de procura de clientes, de pessoas querendo discutir o que se pode proponer, o que se pode fazer, o que se deve pagar ou não pagar de suas deudas, de seus compromissos, tecnicamente falando, querendo se antecipar, querendo de forma antecedente evitar problemas futuros e perguntando do que devo fazer com este pago de banco, do que devo fazer com este tipo de compromisso. E claro, percebemos também um canal muito interessante de possibilidade de realização de propostas de acordo, de propostas de evitar processos judiciais. Porque a própria justiça, principalmente aqui, eu estou falando da justiça comum estadual de nossas províncias em Brasil, e nesta matéria específica de direito civil, mercantil, contratual, né, está adotando algumas medidas muito medianas, muito equilibradas, atentando para as especificidades de cada caso, principalmente com relação à modalidade de tiendas, né, de aglomeração de shopping centers, que temos aqui também, em um lastro muito grande, atentando para estes temas. E claro que a médio e longo prazo, para frente, teremos discussões mais grandes também para os contratos de franchising, pelos modelos de franchising, porque as pessoas jurídicas, né, as empresas não estão conseguindo se manter e se portar de modo suficientemente equilibrado, considerando estes tempos de pandemia. E neste exato momento estamos cada um dos estados de nossas províncias e em caso específico de las cidades que temos, né, em nosso sistema uma autonomia final em temas de direito
comercial para funcionamento de tiendas, abertura e funcionamento de atividades públicas e privadas em la calle, a despeito do alcaide. O alcaide está com a palavra final, em la mais grande parte de los temas de natureza de abertura ou não reabertura e de como se hace essa reabertura. Por exemplo, em nossa cidade aqui de Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde me encontro agora, temos um funcionamento muito diferente das tiendas em la calle, um horário completamente distinto do que estamos necessariamente acostumados, né? E claro, isto impacta em el tráfego, isto impacta em o volume de vendas, isto impacta em el volume do que estes comerciantes podem pagar ou não pela locação de seu espaço de trabalho. E claro, estamos vivendo uma expectativa muito grande de como a justiça, em los casos em que as partes não têm a capacidade de necessariamente chegar a um consenso, de como a justiça interpretará temas que, para muitos que estão aqui, falamos muito em debates acadêmicos, em doutrina, especialmente a respeito do que podemos falar de caso fortuito, de força mais grande. São temas de excepcionalidade, de não cumprimento dos contratos que esta pandemia mundial teve que insertar, apontar em nossas atividades profissionais, como advogados, como magistrados e como pessoas necessariamente da sociedade civil. Bueno, isto é o que queria aqui apartar neste momento com vocês. Estou à disposição. Cumprimento também os demais colegas de Brasil que vejo aqui no chat. Professor André Nicolite, um prazer estar aqui também com sua presença. E não sei se mais há alguém, mas acho que depois que comecei a falar, eu creio que o professor André Nicolite é que legou por último. Bueno, e passo a palavra à professora Flávia, agradecendo muitíssimo a oportunidade, e estou aqui à disposição também para falar e atentar a algum questionamento e tudo mais. Um saludo. Gracias, profesor Adriano. Se le entendió todo muy bien, así que muchas gracias. No sé, la idea es que ahora intervenga la profesora Ángela Espíndola y después vamos a saludar a los invitados. Entonces, profesora Ángela, ¿estará presente? Buenos días. Pido permiso para hablar en portugués. Creo que sea mejor. Cumprimento ao professor Pablo Ruiz Tagle, decano da Faculdade de Direito dessa universidade, ao professor Fábio Souza de Oliveira, diretor do programa de pós-graduação em Direito da UniFG. Saúdo também os colegas aqui presentes, muito especialmente o professor também Carlos Eduardo Japiaçu, coordenador do programa de pós-graduação da UNESA, pela organização deste evento, e um cumprimento muito especial à professora Carbonell. Foi uma honra ter recebido esse belo convite e também uma responsabilidade de ter recebido esse belo convite pelas mãos do professor Nicolite, a quem também saúdo. Uma alegria dividir esse painel com o professor Adriano Moura da Fonseca, coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, correalizadora dessa atividade juntamente com a Faculdade de Direito da Universidade do Chile e com o programa de pós-graduação em Direito da UniFG, o Centro Universitário de Guanambi, no qual atuo. Falo do Rio Grande do Sul, o interior do Rio Grande do Sul, no Brasil. Agradeço essa oportunidade de estar entre nomes importantes e entre instituições que atuam e se preocupam seriamente com temáticas ligadas aos direitos fundamentais. Sobretudo durante essa primeira
pandemia do século XXI. Agradeço antecipadamente a escuta e a partilha de preocupações, estudos e pesquisas, e já me disponibilizo a continuarmos o debate posteriormente, pois certamente não iremos esgotá-lo nos 18 minutos que me restam. Aproveito também para cumprimentar os demais presentes e ouvintes. Eu falarei não mais do que 15 minutos sobre o tema que me foi solicitado. Acesso à justiça em tempos de pandemia, aspectos cíveis. Veja, me foi dada uma chave de leitura para o enfrentamento do tema acesso à justiça, a primeira pandemia do século XXI. Mas também me foi apresentada uma delimitação, seus aspectos cíveis. O tema está inserido numa pergunta que nos une hoje. Quais os impactos trazidos pela Covid-19 no acesso à justiça? Reflexão trazida com vistas a extrair, como anuncia o título desse webinar, perspectivas internacionais de direitos fundamentais em tempos de pandemia. Venho, portanto, apresentar-lhes um pouco do que estamos pesquisando sobre acesso à justiça no Brasil, especialmente no Centro de Estudos sobre Acesso à Justiça do Programa de Pós-Graduação em Direito da UniFG, coordenado pelo professor Flávio Pedron e por mim desde 2018. A discussão que pretendemos trazer se insere em uma investigação sobre o acesso à justiça muito antes do que pudéssemos imaginar a possibilidade de uma pandemia, ou ainda que imaginássemos, não teríamos condições de dimensionar o impacto da pandemia para o acesso à justiça. Minha suspeita, e certa de que o professor Adriano concordará comigo depois de ouvi-lo, e a professora Flávia Carbonell também, minha suspeita é que queremos atribuir à pandemia problemas que não têm nela a sua origem. Pior, queremos resolver na pandemia problemas que não conseguíamos resolver antes dela. Porém, todos eles agravados pela pandemia. Isso tudo, por óbvio, complexifica uma questão que já é delicada, não só no Brasil, mas, sobretudo, na América Latina. Suspeito que o tema de acesso à justiça na América Latina merece ser enfrentado como ele é, um problema latino-americano e, portanto, exigindo uma perspectiva decolonial. Não irei aqui enfrentar esse tema, pois fugiria do meu foco hoje, mas certamente é um desdobramento do que estamos nos propondo a refletir neste webinar. Preciso organizar os próximos minutos em dois aspectos. O acesso à justiça e as ondas renovatórias e os pontos cegos das ondas renovatórias. 2, a pandemia. Não como uma causa dos problemas do acesso à justiça, mas como um elemento intensificador da opacidade do acesso à justiça. O acesso à justiça é uma questão social que pode ser examinada como uma perspectiva sociológica, filosófica, antropológica e até uma questão jurídico-jurisdicional, que, aliás, é a nossa pretensão aqui. É sabido que as reflexões sobre o acesso à justiça chegam à América Latina, ao Chile e ao Brasil, sobretudo pelas mãos do projeto de Florença sobre a batuta de Mauro Capelletti e Brian Garfo, desenvolvido na Itália na década de 70 e aportado no Brasil nos anos 80, coincidindo com a abertura democrática da América Latina. O projeto de Florença apontou o acesso à justiça como uma questão social que exigia uma resposta jurídico-jurisdicional. Veja, as três ondas renovatórias, apontadas como óbices a serem transpostos, são elas: a luta pela assistência judiciária, justiça aos mais pobres, a representação dos interesses difusos, a coletivização do processo e, por fim, a necessidade de um novo enfoque sobre a efetividade da jurisdição, acabou sendo lido, ao menos no Brasil, como uma necessidade de enfoque sob o ponto de vista da eficiência, custo, da eficácia, resultado da jurisdição, e não necessariamente sobre a efetividade, sobre os impactos
dos direitos fundamentais e das garantias processuais. O projeto de Florença de Capelletti e Baumgartner, relido hoje, acertou em apontar o acesso à justiça como uma questão social, que exigia uma resposta jurídico-jurisdicional e uma postura de Estado. Porém, guarda em sua essência duas fragilidades que não foram, à época, identificadas e ainda hoje parecem nebulosas, opacas, constituindo-se como pontos cegos na maior parte do enfrentamento do acesso à justiça, especialmente em tempos de pandemia. Vejamos, a primeira delas foi olhar apenas para o Poder Judiciário, quase que identificando-o semanticamente com a justiça, o que é facilmente compreensível quando verificamos a verdadeira poluição semântica que cobre o contexto jurídico. Veja, a palavra justiça, de acesso à justiça, não pode ser identificada com função jurisdicional, tampouco com poder judiciário. E menos ainda pode ser concretizada, alcançada, enquanto pretensão de validade sobre a correção normativa exclusivamente pelo Poder Judiciário. A segunda fragilidade, possivelmente derivada da anterior, foi não ter sido feito um enfrentamento epistemológico da decisão judicial, o que fez com que, pouco a pouco, aquilo que deveria ser tratado como um problema jurídico-jurisdicional, como um problema de Estado, e não como um problema do judiciário, exclusivamente, fosse sendo tratado como um problema de cultura organizacional, como um problema de administração e gestão judiciária, fazendo com que a preocupação, inicialmente com a efetividade dos direitos, rapidamente se transformasse em uma preocupação prioritária com a eficácia e a eficiência da jurisdição. Há, portanto, dois pontos cegos nessa manobra. Mirava-se apenas para o Poder Judiciário, como se o acesso à justiça a ele fosse a única via para alcançar a justiça, acesso à justiça como acesso ao judiciário, e o segundo ponto cego. Ao mirar para o Poder Judiciário e sua crise, rapidamente se concluiu que ajustes legais, redução de recursos, mudanças em prazos e modificações na cultura organizacional seriam a via única e suficiente para alcançar a justiça e a efetividade dos direitos. O enfrentamento ao acesso ao judiciário, como questão de administração e gestão, não deu conta do problema verdadeiro do acesso à justiça. Não estou afirmando que essas vias não podem conduzir ao acesso à justiça. Estou sinalizando pontos cegos, aspectos que, quando não examinados, por serem pontos cegos, podem afetar a rota e causar graves danos, e até a interrupção de uma jornada rumo ao acesso à justiça e, claro, a um modelo social e democrático de direito. Ora, quem dirige sabe que para eliminar o ponto cego é preciso inclinar a cabeça até quase encostar no vidro e ajustar o retrovisor. Fazendo isso, metaforicamente, claro, teremos condições de assimilar a justiça multiportas, estratégias de políticas públicas como forma de acesso à justiça, tanto quanto compreendemos a necessidade de uma teoria da decisão como uma forma de acesso à justiça qualitativo. Ficaremos aqui com o segundo ponto cego e me restam 10 minutos. O foco, portanto, sairá do acesso à justiça quantitativo e passará para o acesso à justiça qualitativo. Passaremos a pensar não só em termos de eficácia, de eficiência, em produtivismo, e passaremos a pensar em efetividade do processo, compreendendo-o não como um instrumento, mas antes como garantia. E como tal, como um direito fundamental. Tudo isso exigirá uma refundação da jurisdição, teoria que venho tentando desenvolver e aperfeiçoar a partir dos ensinamentos do professor Ovidio Batista. Ora, falado sobre acesso à justiça, agora acesso à justiça em tempos de pandemia e no Brasil. Como disse, me restam agora 9 minutos.
quais novidades e atrocidades que a pandemia trouxe para o debate do acesso à justiça? 4 destaques. 4 destaques podem aqui ser feitos. Medidas foram tomadas para conter o avanço da contaminação pela Covid, gerando um aumento da judicialização, assim como medidas de acesso à justiça pela via de políticas públicas e pela via legislativa. O impacto, segundo, da pandemia aos grupos mais vulneráveis, fragilizando direitos que já eram frágeis, aumento da violência contra a mulher, violência de gênero, diante da ausência de ações setoriais que contivessem a violência doméstica e familiar suportada em isolamento social. Inexistência de alternativas habitacionais em prol de pessoas em situação de rua, inexistência de políticas efetivas de desencarceramento, apesar das restrições atinentes ao regime de visitas. Houve, claro, adoções de medidas de assistência socioeconômica em prol de populações hipossuficientes. O terceiro aspecto, nesse sentido, o impacto da pandemia para o sistema de justiça. Houve um esforço, não só do Brasil, mas um esforço mundial para a reorganização do serviço judiciário, concentrado muito na adoção do trabalho remoto, na suspensão de prazos, no estancamento de atendimentos físicos. Nesse ponto, um destaque. A tecnologia colocou-se como a aliada, facilitando o acesso à justiça em tempos de pandemia. Distribuição digital de petições, realização de videoconferências, uso de call centers, telefones celulares e e-mails eletrônicos para franquear a comunicação entre jurisdicionados, advogados e defensores. Quarto aspecto do acesso à justiça na pandemia no Brasil e, salvo engano, no Chile também. O impacto da pandemia para a assistência jurídica. Aqui também a adesão ao trabalho remoto, ao uso da tecnologia, ao atendimento à população. Foram empregadas medidas para facilitar a entrada de novos casos relacionados à pandemia, em um grande esforço para manter níveis normais de acesso à justiça durante a pandemia. Tudo isso traz inevitável efeitos colaterais, futuros cortes no orçamento em alguns países, além de uma possível sobrecarga de trabalho em tempos pós-pandêmicos. Eu gostaria de compartilhar aqui com os colegas um material. Deixa eu ver se é possível. Eu gostaria de compartilhar algumas falas do STF nesse sentido. Vejamos se eu consigo. Deixa eu compartilhar esta tela. Vejamos se dá certo. E eu consigo mostrar um material para os colegas que eu selecionei. Vejamos. Vamos escutar o que o Supremo Tribunal Federal no Brasil fala do acesso à justiça à pandemia. Desde o início da gestão, o ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou: desde o início da nossa gestão, eu e o vice-presidente, ministro Luiz Fux, adotamos como premissa um tripé fundamentado na eficiência, na transparência e responsabilidade para uma prestação jurisdicional de excelência. Esse é o destaque que o ministro do STF, Dias Toffoli, faz, destacando, então, de fato, a eficiência, a transparência e a responsabilidade. Uma outra manchete, todas do início da pandemia, outra manchete do site do STF. STF chega a 2,5 mil processos recebidos relacionados à Covid-19.
A gente tem um aumento de demandas judicializadas provocadas por questões relacionadas à Covid. Número de decisões proferidas em julho pelo presidente do STF aumenta 128% em relação a 2019. Nós temos um aumento na produtividade do STF de 128%. É um aumento significativo se nós ainda observarmos que houve um aumento de judicialização decorrente das questões relacionadas à Covid. De 4.730 processos recebidos naquele mês, em agosto, mês passado, 538 foram relacionados à pandemia, com 325 decisões nesses casos, né, até o momento dessa notícia. Tá? Foi registrado, portanto, um aumento de 26,2% em relação a 2019. Como eu havia apresentado logo no início, isso se deve muito ao fato de considerar-se a automação e a inteligência artificial e a tecnologia como aliadas neste momento delicado. E aí uma questão importante que precisamos fazer quando a proposta é discutir sobre acesso à justiça qualitativo e sob uma perspectiva decolonial de acesso à justiça. Afinal, as redes nos aproximam ou nos enredam? A inteligência artificial, a automação, a tecnologia, ela potencializa a humanidade ou ela automatiza e otimiza as nossas tarefas? A título de curiosidade e informação, e eu já encerro, a PwC, antigamente conhecida como PricewaterhouseCoopers, é uma network de firmas independentes, ela já tem 171 anos desde a sua fundação, e já atua em 158 territórios. Ela informou no seu relatório de 2017 que a magnitude da agregação de valor advinda da inteligência artificial será de 15,7 trilhões até 2030. Essa distribuição, eles anunciam, será muito diferente entre organizações de um mesmo setor, mesmo no Poder Judiciário, né? As distinções entre justiça federal, justiça estadual, entre regiões do país, por exemplo. Para a PwC, essa desigualdade se traduzirá em enormes disparidades entre as nações. Os maiores ganhos econômicos da inteligência artificial serão, por óbvio, na China, tá? 26% ativa, e na América do Norte um aumento de 14,5%, equivalente a um total de 10,7 trilhões, e representando quase 70% do impacto econômico global. Veja, esses dados são anteriores à pandemia. A América Latina ficará na última posição, com 0,5 trilhões do impacto econômico global. Essa é uma questão bastante delicada e que nos sugere perguntar, né, ou no mínimo pensar. A tecnologia em si, ela não é um problema. Ao contrário, ela pode e é eficiente e eficaz. Não temos dúvida disso. A questão é se podemos aliar a eficiência, a eficácia, a efetividade. Sequer os algoritmos são um problema, pois os algoritmos eles respondem a um modelo, uma fórmula dada por alguém a partir de suas pré-compreensões. Mas qual será essa tecnologia? Qual será a tecnologia que empregaremos no Brasil, no Chile, na América Latina? Seremos cobaias para experimentar novas tecnologias de vacinas, de automação? Um acesso à justiça
quantitativo e qualitativamente democrático passa necessariamente por uma despoluição semântica e pela eliminação daqueles pontos cegos que eu falava anteriormente. Passa por uma refundação da jurisdição e do processo, o que exige muito mais do que investimento em tecnologia e inteligência artificial, mas que exige, penso eu, uma artesania processual. Avançamos muito desde a autotutela, quando fazíamos justiça pelas próprias mãos, onde o que imperava era a lei do mais forte, até que chegamos à jurisdição enquanto monopólio do Estado, com a presença de um terceiro imparcial para dizer o direito, a jurisdictio, e, portanto, dar o acesso à justiça. Agora que já podemos praticamente postular, decidir na palma da mão, incontáveis já são os projetos de aplicação da automação ou inteligência artificial estreita que já estão sendo implementados aqui no Brasil. Projeto ELIS, projeto Radar, projeto Horus, projeto Victor. Acho que estamos avançando muito e muito rapidamente, exponencialmente. No passado, fazíamos justiça pelas próprias mãos. Agora, podemos fazer justiça na palma da mão, na ponta do dedo, através da tecnologia. Porém, acesso à justiça, efetividade dos direitos, passa necessariamente por um processo de artesania, passa pela mão da educação jurídica e da refundação do processo. Isso exige, pensamos nós, uma preocupação com um acesso à justiça que não seja meramente quantitativo e reduzido ao poder judiciário, um acesso à justiça que não seja única e exclusivamente medido a partir de métricas e metas. Né? Eu gostaria aqui apenas de trazer essas indagações, essas problemáticas, pensar sobre o acesso à justiça para além dos números, tá? Pensar num acesso à justiça que não seja exclusivamente medido pelas métricas impostas pelo CNJ. No Brasil nós temos o CNJ, um Conselho Nacional de Justiça. Salvo engano, no Chile e no Uruguai não há um órgão equivalente ao nosso CNJ, o que na Argentina chama-se de Conselho da Magistratura. Então, o acesso à justiça não pode ser medido só por essas métricas, a gente precisa examinar um ponto cego, que é o da epistemologia das decisões judiciais. Essas são algumas das reflexões que vêm nos ocupando aqui no programa de pós-graduação em Direito da UniFG, que representam um pouco das preocupações dos juristas no Brasil, acho que bastante em sintonia com o que o professor Adriano colocava antes de mim e aquilo que a professora Carbonell já falava também. Eu agradeço a atenção dos colegas, fico à disposição para as dúvidas e outras intervenções. Muito obrigada pela audiência. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Muchas gracias también a Adriano por el panorama tan interesante que nos ha brindado. Yo quisiera a continuación decir muy breves palabras y dar el paso a dos profesores que quisieran también dar unas palabras en el contexto de este seminario de perspectivas internacionales de derechos humanos en tiempos de pandemia que hemos organizado con el Centro Universitario Guanambi y con la Universidad Estación de Sá en Río de Janeiro. Perdón por la mala pronunciación, cuando ustedes lo dicen, digamos, esto suena maravilloso, cuando lo digo yo, lamento, digamos, no saber portugués, me encantaría, ¿no? Y también tengo que
agradecer especialmente al profesor André Nicolit, ¿no? Porque por un mensaje de él en junio ha surgido todo este seminario, ¿no? En que hemos podido reunir a profesoras y profesores, ¿no? De Brasil y de Chile, ¿no? En lo que esperamos sea un primer encuentro, ¿no? Y que haya otros posibles intercambios en el futuro. Entonces, dicho esto, me gustaría darle la palabra al profesor Carlos Eduardo Yapiazú, de la Universidad de Estación de Sá. Él es, digamos, posgraduado en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, máster en Derecho por la Universidad Estado de Río de Janeiro, doctor en Derecho por esa misma universidad, tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Warwick, es profesor titular de la Universidad de Río de Janeiro en Derecho y profesor asociado también de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinador del programa de posgraduación en Derecho, Maestría y Doctorado de la Universidad Estación de Sá. Voy a darle entonces, profesor, la palabra para que pueda dar sus saludos en este seminario, y también, ¿no? Tenemos ya abiertas las preguntas del público por si hay alguna cuestión en la que quieran profundizar. Obrigado, professora Flávia Carbonell. Me escutam? Sim? Não, nesse momento, até pelo horário, enfim, pela confusão de horários, né? Acabou se invertendo. Eu acho que nem me cabe desenvolver. É só mesmo saudar, dizer que para nós da Universidade Estácio de Sá é uma satisfação participar dessa atividade. Temos uma relação já antiga com Guanambi, um programa de pós-graduação de Guanambi. A gente, de alguma maneira, Estácio de Sá participou. O professor Fábio Oliveira talvez seja a maior prova disto, da Fundação, e é uma felicidade, é muito importante para o nosso programa participar de realizar atividades de internacionalização. Espero também que esse seja o primeiro de muitos encontros e que possamos em breve nos encontrarmos fisicamente, presencialmente, seja no Rio de Janeiro, na Bahia ou em Santiago. Enfim, superada essa pandemia que tantos desafios e tantos problemas tem criado. Me parece um tema absolutamente necessário, natural, que se discuta a partir de uma perspectiva comparada, ou seja, enfrentando diferentes situações, e acho que esse evento cumpre essa finalidade. Um primeiro passo de uma cooperação e de outro debatendo um tema tão relevante. Eu queria, de público, agradecer a todos os envolvidos, uma saudação particular ao professor André Nicolit também, e a professora Flávia Carbonell pela iniciativa e pelo desenvolvimento, enfim, e espero que tenhamos sessões de trabalho muito produtivas. Não vou me estender, eu acho que nesse momento não cabe, acho que se quer partir aos debates das excelentes e instigantes intervenções que foram feitas até agora. Muito sucesso no evento. Muchas gracias, profesor Yapiazú. Ahora me gustaría presentarles y dejar un minuto con ustedes al profesor Fábio Correa Souza de Oliveira, ¿no? Del Centro Universitario Guanambi, postdoctorado en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, doctor y máster en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor del programa de posgraduado en Derecho de la Universidad Estación de Sá. Voy a dejarlo ahora con ustedes para unas breves palabras y luego entonces animo tanto a los panelistas como al público para que pueda hacernos preguntas, ¿no? Y efectivamente yo también doy mis disculpas, yo con cambios de hora
de estas cuestiones no me entiendo, no uso reloj, no sé si al parecer hubo un cambio de hora, y eso afectó nuestra programación. Pido las disculpas del caso, y he confirmado también con el profesor Nicolit entonces que estamos a la misma hora para que en el panel de la tarde y los paneles de mañana podamos hacer de mejor manera la coordinación. Así que envío excusas generalizadas por esta cuestión, y dejo con ustedes al profesor Oliveira, Souza de Oliveira. Professora Flávia Carbonell, bom dia. Eu realmente falarei poucas palavras em 1 minuto, como dito. Em primeiro lugar, quero saudar o professor Pablo Tagle, decano da Faculdade de Direito do Chile, da Universidade do Chile. Saudá-la, professora Flávia Carbonell, coordenadora acadêmica do programa de doutorado em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade do Chile. Meu amigo Carlos Japiaçu, coordenador do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá, e também cumprimentar e agradecer, como a professora Flávia acabou de fazer, ao professor Nicolit por ter tido a iniciativa da realização deste evento. Como vem sendo lugar comum, eu digo também que dentre os efeitos que a pandemia gerou, um efeito positivo por meio da tecnologia é o de aproximar, vem sendo o de aproximar as pessoas, né? Inclusive no seu ambiente de trabalho, nas suas atividades de trabalho. Este seminário, por ser realizado desta maneira, facilita o contato entre os colegas de cada instituição e o contato daqueles interessados em participar, dos alunos, dos demais professores. Então, também reitero as palavras anteriores, espero que este seja o primeiro de outros eventos em conjunto, seja no Brasil, seja no Chile. Cumprimento aos professores que vão falar na sequência, e em razão deste ajuste de horário, eu queria registrar, como a professora Flávia mencionou, não estivemos presentes no início por conta de uma diferença de fuso sobre a qual a gente não estava informado. Está resolvido, e eu ia fazer algumas pequenas notas, mas não farei, né? Sigo acompanhando o seminário com muito interesse para também compreender melhor o contexto, o cenário da pandemia no Chile. O Brasil, imagino que os colegas do Chile em alguma medida saibam, assim, dentre as problemáticas comuns, né, que os países enfrentaram, o Brasil tem algumas singularidades, né, que passam em boa medida pela postura do governo brasileiro, algumas características como uma judicialização intensa já de muito tempo e incrementada na pandemia. Então, desde ações judiciais requerendo abertura, por exemplo, do comércio que foi fechado ou por lei ou por ato administrativo, e também tem uma discussão a respeito, até ações judiciais requerendo que o Poder Judiciário
determinasse a tomada de medidas restritivas, como, por exemplo, lockdown. Então, eu tenho um especial interesse de compreender, na medida do seminário, como algumas questões foram sendo e estão colocadas no Chile. E a minha última nota é sobre um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que me parece da maior relevância na questão, inclusive a partir desta referência que a professora Ângela fez, dizendo que esta é a primeira pandemia desta época, e existe aí em um prognóstico realmente a possibilidade de outras, que é discutir minimamente, embora nesse seminário aparentemente não haja espaço, mas discutir a causa da pandemia. Por que esta pandemia surgiu, por que outras epidemias surgiram recentemente, como a chamada gripe aviária, gripe suína, e neste caso, aparentemente, há uma convergência entre os especialistas que a causa está nos chamados mercados de animais vivos da China. Então, a relação entre os seres humanos e os animais é uma temática central para que se possa compreender o que está acontecendo e antecipar um futuro melhor. Não quero me alongar, faço mais uma vez uma saudação a todos, agradeço em nome do programa da UniFG a realização do evento e desejo a todos uma boa sequência neste seminário. Muito obrigado. Muchas gracias, Fabio, por esas palabras y también por manifestar el interés en que estas iniciativas conjuntas y este mayor conocimiento del trabajo que se realiza por parte de los chilenos en Brasil y por parte de los brasileños en Chile, me parece que va a ser muy fructífero. Yo no sé si ya estamos sobre la hora de cierre, ¿no? Con el horario, digamos, original chileno, es decir, sin el ajuste con Brasil, ¿no? Tenemos la misma hora. No sé si entre los panelistas habría alguna pregunta. Hemos recibido algunas preguntas de rápida respuesta y de felicitaciones a través del chat, pero ninguna dirigida a algún panelista en particular. No sé si Ángela, Adriano o cualquiera de las personas que han intervenido quisieran hacer. Como saben, este es el primer panel y por lo tanto, si no surgen ahora las preguntas, surgirán en los paneles venideros. Bueno, yo solo agradecer la oportunidad y dejar que el evento transcurra de modo muy efectivo para todos los participantes y voy a escribir mi correo electrónico en el chat y mi teléfono para contatos de las personas que están asistiendo y también de todos ustedes, profesores y organizadores. Y agradezco muchísimo la oportunidad y me quedo aquí atento en los demás paneles hoy y miércoles también. Y agradezco la intervención de la profesora Ángela también, muy oportuna acerca del tema abordado, con unos temas, unas situaciones muy instigadoras, principalmente para el futuro, considerando que estamos en el medio de la pandemia y necesitando de muchas resoluciones para este gran problema y para este enlace que la tecnología definitivamente se quedará más presente de todos nosotros en nuestras actividades. Muchas gracias. Profesora Ángela, ¿quiere agregar algo? Gostaria de, assim como o professor Adriano, agradecer muito a oportunidade de poder estar com vocês
e seguirei também acompanhando as atividades. Acho que é bastante importante esse diálogo entre Brasil e Chile, para que nós possamos estreitar as nossas relações, afinar as nossas reflexões e projetar alternativas viáveis para um futuro próximo e também para o que vem, para os próximos tempos no direito, no acesso à justiça. Como o professor Fábio bem colocou, essas questões relacionadas ao meio ambiente e as questões tecnológicas, elas atravessam o direito e, consequentemente, impactarão o acesso à justiça, e a gente precisa calcular alguns riscos para evitar muitos perigos. Eu vou colocar aqui no chat os meus contatos e também links de fácil acesso, mas vou facilitar o acesso aqui para os colegas palestrantes e os convidados presentes, dos relatórios do Brasil, seja o último relatório dos dados de 2020, seja os relatórios que vêm sendo atualizados diariamente sobre os dados da pandemia. Fico à disposição, uma alegria poder estar entre os colegas aqui e entre essas instituições. Louvo ao professor Nicolite pela iniciativa, parabéns à professora Carbonell também, à professora Adriano, ao professor Fábio, que antes me sucederam. Um abraço a todos, fico à disposição. Bien, muchas gracias entonces, profesora Espíndola, por sus palabras, y no sé, cerraríamos, si es que quisiese intervenir el profesor Nicolit, invitándolos a todas y a todos a continuar esta tarde, en principio en el mismo horario, entonces a las 6 de la tarde, con nuestro segundo panel de que los voy a simplemente referir para que todos los que están atendiendo puedan tener la información, ¿no? Hoy por la tarde, el panel es Políticas Públicas en tiempos de pandemia, está el doctor Claudio Carneiro de UNIFC, Salvador Millaleu, Chile, y Eduardo Val de UNESA. Mañana a las 9, hora Chile y Brasil, acceso a la justicia en tiempos de pandemia, pero aspectos penales, profesor André Nicolit, Jonathan Valenzuela y Ana Lucía Ferreira. Y en el panel de la tarde, democracia y pandemia, profesor Sergio Cademartori, Francisco Soto y Daniela Smentevich y Gustavo Siqueira. Con esto entonces ponemos fin a la jornada inaugural de este seminario, más el primer panel, y nos vemos por la tarde. Muchas gracias a todas y a todos por participar.